Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Bienvenidos a una nueva página, a un nuevo episodio, a un nuevo cuento de Cuento que te cuento. Ya sabéis, el podcast en el que buscamos el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, las enseñanzas que nos pueden dar a nosotros como adultos, las que nos dieron como niños, un poco aprender que estos cuentos que nosotros pensábamos que eran cuentos entretenidos sin más tienen una enseñanza y lo que pueden aportar a nuestros hijos. Sabéis que los cuentos los tenemos enteros en nuestros podcasts y que además tenemos nuestros episodios, que es esto que escuchas ahora, donde analizamos el sentido de los cuentos. Como siempre, en los estudios de la Universidad Francisco de Vitoria y con nuestro queridísimo profesor de Humanidades, Miguel Ortega. ¿Qué tal? Hola Alfredo, aquí estamos, esta vez con el patito feo. Esta vez con el patito feo. Qué cuento más horrible, más horrible, pues es bonito, pero es un cuento duro, no, durísimo. Enseguida entramos en materia y enseguida hablamos de eso, del patito feo, hoy en Cuento que te cuento. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Pues efectivamente, la historia de un patito despreciado, ya no por la sociedad, sino por su propia madre, que esto es lo más horrible de todo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el titular antes de escuchar un fragmentito del cuento? Bueno, el titular lo vamos a poner en positivo, porque ya el cuento es bastante negativo, y vamos a poner el encuentro con uno mismo. Pues el encuentro con uno mismo en El patito feo, el primer cuento de Cuento que te cuento de este capítulo, bueno, el primer cuento, el cuento que toca hoy. Vamos a escuchar un pequeño fragmento y os recordamos que podéis escuchar el cuento entero en nuestros podcasts de cuentoquetecuento.com. Esta es la historia de un patito repudiado, seamos así de claros, porque es así, por su madre, y de luego ver que realmente lo que es, como suele pasar en los cuentos, no es lo que parece. Cuento que te cuento. Los cuentos que siempre te contaron. Todos esperaban en la granja el gran acontecimiento, el nacimiento de los polluelos de Mamá Pata. Llevaba días empollándolos y podían llegar en cualquier momento. El día más caluroso del verano, Mamá Pata escuchó de repente ¡cuac, cuac! Y vio al levantarse cómo uno por uno empezaban a romper el cascarón. Bueno, todos menos uno. ¡Esto es un huevo de pato!, le dijo una pata vieja a Mamá Pata. No importa, le daré un poco más de calor para que salga. Pero cuando por fin salió, resultó ser un pato totalmente diferente al resto. Era grande y feo. No parecía un pato. El resto de animales del corral no tardaron en fijarse en su aspecto y comenzaron a reírse de él. ¡Feo, feo! ¡Eres muy feo!, le cantaban. Su madre lo defendía, pero pasado el tiempo ya no supo qué decir. Los patos le daban picotazos, los pavos le perseguían y las gallinas se burlaban de él. Al final su propia madre acabó convencida de que era un pato feo y tonto. ¡Vete! ¡No quiero que estés aquí! El pobre patito se sintió muy triste al oír esas palabras y escapó corriendo de allí ante el rechazo de todos. Acabó en una ciénaga donde conoció a dos gansos silvestres que, a pesar de su fealdad, quisieron ser sus amigos, pero un día aparecieron por allí unos cazadores y acabaron repentinamente con ellos. De hecho, a punto estuvo el patito de correr la misma suerte, de no ser porque los perros lo vieron y decidieron no morderle. Soy tan feo que ni siquiera los perros me muerden, pensó el pobre patito. Continuó su viaje y acabó en la casa de una mujer anciana que vivía con un gato y una gallina. Pero como no fue capaz de poner huevos, también tuvo que abandonar aquel lugar. El pobre sentía que no valía para nada. Un atardecer de otoño estaba mirando al cielo cuando contempló una bandada de pájaros grandes que le dejó con la boca abierta. Él no lo sabía, pero no eran pájaros, sino cisnes. ¡Qué grandes son! ¡Y qué blancos! ¡Sus plumas parecen nieve! Deseó con todas sus fuerzas ser uno de ellos, pero abrió los ojos y se dio cuenta de que seguía siendo un animalucho feo. Tras el otoño llegó el frío invierno y el patito pasó muchas calamidades. Un día de mucho frío se metió en el estanque y se quedó helado. Gracias a que pasó por allí un campesino, rompió el frío hielo y se lo llevó a su casa, el patito siguió vivo. Estando allí, vio que se le acercaban unos niños y creyó que iban a hacerle daño por ser un pato tan feo, así que se asustó y causó un gran revuelo hasta que logró escaparse de allí.
El resto del invierno fue duro para el pobre patito, solo, muerto de frío y a menudo muerto de hambre también. Pero a pesar de todo logró sobrevivir y por fin llegó la primavera. Una tarde en la que el sol empezaba a calentar, decidió acudir al parque para contemplar las flores que comenzaban a llenarlo todo. Allí vio en el estanque 2 de aquellos pájaros grandes y blancos y majestuosos que había visto una vez hace tiempo. Volvió a quedarse hechizado mirándolos, pero esta vez tuvo el valor de acercarse a ellos. Voló hasta donde estaba y entonces algo llamó su atención en su reflejo. ¿Dónde estaba la imagen del pato grande y feo que era? En su lugar había un cisne. Entonces, eso quería decir que se había convertido en un cisne, o mejor dicho, siempre lo había sido. Desde aquel día el patito tuvo toda la felicidad que hasta entonces la vida le había negado, y aunque escuchó muchos elogios alabando su belleza, él nunca acabó de acostumbrarse. Colorín colorado, este cuento que te cuento se ha acabado. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Bueno, pues ahí está la historia del patito feo. Insisto que podéis escuchar el cuento entero y en las versiones, bueno, pues que nosotros accedemos a ellas, pero que siempre hay sus adaptaciones, sus versiones y sus pues cambios, ¿no? El otro día hablábamos de Hansel y Gretel, que en España lo llamaron el cuento de Pedro y Margarita, pues igual. El patito feo, un patito que realmente es una bella oca, pero que cuando es pequeñito es muy feo y por eso su madre le repudia, porque considera que no es... Le repudian su madre, sus hermanos y todo su lugar de nacimiento, ¿no? Que eso es muy duro, ¿verdad? Porque siempre se habla de que la familia es el lugar donde somos acogidos tal y como somos, guapos, feos, listos o tontos, pero aquí el pobre patito feo, y por eso es tan duro este cuento, ¿verdad?, es como expulsado de su casa, expulsado, no entendido, no querido, por el hecho de ser diferente, ¿no? Hoy es verdad que estos cuentos, hoy en día contarlos, ¿verdad?, que somos mucho más sensibles a la diferencia y al cuidado del otro, aunque sea distinto, parecen aún más duros, yo creo, que en el momento en que al menos a mí lo contaron a mí. Pero es verdad que no deja de ser un cuento muy difícil, ¿no? Porque además se va solo, ¿no? El patito que se va solo y que su madre parece que no hace ningún intento, ¿verdad?, por decir, bueno, es distinto, pero hay que quererlo, nada, que se vaya de aquí. Y el pobre se va y empieza a pasar por un montón de problemas, ¿no? Claro, aquí lo que hay que ver es lo positivo del cuento, lo negativo, si no nos deprimimos todos, ¿verdad?, viendo lo mal que lo pasa en cada momento. Parece que llega a una casa donde se lo quieren comer, en un sitio donde si no pone huevos, pero claro, es un pato en una pata y tampoco pone huevos. En la película veíamos, ¿verdad?, cómo se sube encima de ese pato de madera, que incluso el pato de madera parece que le va a atacar, ¿verdad? Sí. Entonces es todo malo, ¿no? Pero sin embargo hay una cosa curiosa aquí, que yo creo que es lo bonito del cuento, como este patito, igual que nos puede pasar a nosotros en la vida, ¿verdad?, pues sigue adelante y va buscando, no se queda ya ahí, no pacta con todo eso que muchas veces, ¿verdad?, pues sería fácil decir, bueno, pues no me quiere nadie, me quedo aquí y me muero de asco, sino que sigue adelante, se va a otro sitio, llega a otro sitio, allí también es repudiado, se va a otro sitio, no entiende lo que le pasa en el otro sitio, se va a otro sitio y de repente se va. Claro, la pregunta ahí es ¿por qué me voy a otro sitio, no? Si me voy a otro sitio es porque aún tengo esperanza, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito, es decir, que siempre hay una luz de la esperanza en este cuento. Hay un punto que a mí me parece durísimo, que es cuando él tiene que admitir y reconocer que no es querido, porque él busca el cariño constantemente y no se lo dan, y al final el momento de reconocer y de admitir, bueno, es que no me quieren mis hermanos y mi madre y me tengo que marchar, ¿no? Y ese es el momento en el que él empieza a buscar ya otras cosas, ¿no? Sí, pero ese momento es muy duro porque claro, ahí la duda es, ¿realmente puedo ser querido? Wow, esto es muy fuerte, ¿verdad? Pregunta. Claro, ¿realmente puedo ser querido? Pues si no me quieren ni mi madre ni mis hermanos, a lo mejor es que no puedo ser querido, ¿verdad? ¿Cuánta gente que se siente diferente o que nace con algún tipo de problema físico o de lo que sea? Sí, o hay muchas cosas, ¿no? Por problemas físicos,
el tema del color de la piel con inmigrantes que van a otros sitios, ¿verdad? El tema del extranjero en otro lugar que no habla el idioma y que es distinto, ¿verdad? Y luego el otro gran problema aquí, que es la soledad de fondo, ¿verdad? Como este patito está por ahí y está solo. Y está buscando eso que decimos, el amor de alguien que nunca le llega. Pero la constancia, ¿verdad?, el ir creciendo en la dificultad tiene también, ¿verdad?, su premio. Y entonces él, que no se ha dejado llevar de ese pesimismo, que ha seguido buscando, es como cuando uno, ¿verdad?, en la vida va teniendo sus propios problemas, ¿verdad?, pero no se queda en ellos. Sigue adelante y de repente llega la luz, ¿verdad? Llega la luz y con el crecimiento de este patito feo, de repente lo descubrimos, ¿verdad?, como algo bello, ¿no? Llega a un estanque y ahí, esto es muy duro, porque dice que no se atrevía a acercarse a los otros. Sí, sí, porque claro, ya había hecho tal coraza de que voy a ser repudiado, rechazado, que no me atrevo a acercarme, me quedo al margen, ¿verdad? O sea, ya me automargino en virtud de que he sido marginado. Pero sin embargo aquellos se acercan, ¿no? Entonces él se queda espantado, o por lo menos aquello le parece extraño, y entonces descubre que es igual que ellos, ¿no? Y entonces descubre la belleza que tiene, ¿no? Entonces aquí hay una cosa muy bonita, que es que al final lo primero que tenemos que encontrar y valorar es nuestra propia belleza, nuestro propio don, las cosas buenas que tenemos. No hay nadie que no tenga cosas buenas, ¿no? Aparte que la belleza es relativa, porque en otras épocas los cánones de belleza eran muy distintos a los que tenemos ahora. En el caso de la belleza es bastante evidente, efectivamente, ¿no? Pero aquí hablamos ya de la belleza de la persona, por decir de alguna manera, ¿no? Si lo pasamos ya no a un patito feo, ¿no?, sino a un ser humano, y cómo pues detrás de esa persona, ¿no?, que puede tener pues una enfermedad, que puede tener una malformación, que puede no hacer una vida normal como otros, por lo que sea, ¿no? Pues porque tiene, yo qué sé, un impedimento físico, lo que sea, una persona que es ciega, una persona que no puede mover las piernas, una persona que tiene determinada limitación, pero como en todo eso hay un bien. En todo eso hay un bien, pero hay que descubrirlo primero uno mismo. Y luego, sobre todo, claro, al final estoy avanzando en los patitos, en los hermanos, el aprendizaje que hay detrás de cómo no voy a repudiar yo a una persona que es distinta a mí si mi propia madre ya lo está haciendo, ¿no? Claro, que esto muchas veces viene en los valores educacionales que les damos a nuestros hijos, ¿no? Alguien que dice, este hombre es distinto a mí, este tiene una raza diferente, hay que despreciarlo, cuando tú se lo has dado desde pequeño, cuando has visto que tus padres lo han hecho. Claro. El espejo de la educación. Claro. El espejo de la educación, y luego lo malo de las apariencias también aquí, ¿no? O sea, ¿por qué es repudiado? Porque aparentemente es distinto. Porque es distinto. Si fuera igual a los nuestros, no. A lo mejor sería malísimo, pero es igual, ¿no? Entonces aquí, como la apariencia muchas veces no es algo que nos ayude, ni sea bueno dejarnos llevar de ello. Leía por aquí, bueno, este cuento de Andersen, que estaba viendo que la mayor parte de los cuentos que han trascendido a nuestra infancia, El patito feo, Ángel y Gretel y todo demás, son todos cuentos del siglo XIX, países nórdicos, Alemania, en este caso es de Dinamarca, este cuento del patito feo, y me resulta curioso ver que efectivamente en esta situación que viven los patos, esta situación que vive el patito feo, al final llega un momento en que él se convierte en cisne y pasa por delante de sus hermanos que le repudiaron, y él gira la cara con mucha dignidad y con mucho orgullo. A mí me hubiera gustado que hubiera girado la cara y hubiera dicho, no pasa nada, chicos, no hay que juzgar por las apariencias. Ya sé que el pato no hablaba, pero bueno, sí. Alguna esencia, ¿no? Porque al final esto tampoco me gusta a mí, ¿no? El pato que de repente se siente bello y dice, pues ahora soy yo el que te desprecia a ti, ¿no? Sí, parece que es como la parte mala, ¿no?, de esto. Después de todo lo que me ha costado, parecería que el corazón se le tenía que haber hecho un poquito más blando, ¿no? Sí. Y no, parece que dice, ahora es el momento de mi venganza. Por eso este cuento, al final, uno se queda siempre con un cierto mal sabor de boca, ¿no? A pesar de todo el recorrido que hace el pobre patito feo para ser cisne, podía haberlo arreglado al final y cae un poquito en lo mismo
que a él le habían hecho, ¿no? Y efectivamente... Valores como la humildad, no juzgar por las apariencias y bueno, cosas tan difíciles como eso, como precisamente el aceptar a alguien que es diferente. Iba a decir, ahora mismo no pasa, pero sí pasa. Sí, Hay padres que tienen hijos que no son lo que ellos quieren o que no se dedican a lo que ellos quieren y sienten una especie como de rechazo hacia ellos, ¿no? Sí pasa, sigue pasando. Nuestra sociedad siempre ha sido pues muy cautelosa, por hablar bien, ¿no? Con el que es diferente, con el que es distinto, ¿verdad? En cualquier cosa. Con el que piensa distinto a veces, con el que tiene un color distinto, con el que tiene una raza distinta, con el que no habla mi propio idioma, y enseguida hacemos, ¿verdad?, nuestras barreras porque no somos capaces de descubrir la bondad en el fondo y a la persona, no por la apariencia, como hemos dicho muchas veces, sino por lo que ella es, ¿no? Y esto pasa. Luego también una cosa curiosa aquí es el camino de la soledad, ¿no? Porque el pato está al principio en su familia, pero al ser despreciado está todo el camino solo vuelve a ser quien es cuando se encuentra con otros otra vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero en una sociedad como la de hoy tan sola, ¿verdad?, donde hay mucha gente sola, hay que saber, nosotros tenemos que ser como esa manada, ¿verdad?, de cisnes, ¿verdad?, que se acerca al otro para también integrarlo. Y ya para terminar, lo importante que es al final, bueno, pues ver que efectivamente lo que te ocurre en la niñez o lo que te pasa en la niñez o el cariño que te dan tus primeros años de vida puede condicionar el resto de tu vida, y hay auténticos monstruos que lo que han tenido ha sido una infancia falta de cariño, con carencias afectivas. Sí, eso lo hemos visto muchas veces en la vida real, que es la más dura, no es la vida del cuento, ¿verdad? Como muchas personas que han sido despreciados en su infancia, luego pues a veces han hecho muchas maldades llevadas de eso, ¿no? Los psicólogos dicen que esos primeros 3 años de vida son básicos para desarrollar el propio afecto, ¿no? Qué bonito. Bueno, qué bonito escuchar a Miguel Ortega. Para terminar, como siempre, la enseñanza. ¿Qué enseñanza sacamos de esto? ¿Cuál es el titular que me das? Pues yo no sé, hemos hablado de muchas cosas, pero podríamos hablar de 2 principalmente. La primera, que le hemos dicho hasta la saciedad, y es que no puedo juzgar por las apariencias al diferente, ¿verdad? Y la segunda, que una vez, que me ha gustado eso que has dicho tú al final, y yo creo que hay que ponerlo como enseñanza, que yo no puedo devolver la misma moneda con la que he sido tratado. Y por lo tanto, cuando yo ya me he sido capaz de superar ese problema, lo que no puedo es caer yo en el mismo frente a otros. Eso es. Gracias, Miguel Ortega, profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Y recordamos que podéis suscribiros a nuestro podcast, que estamos en iVoox y que estamos en iTunes, y que si os apetece contar un cuento, estamos encantados de tener todos los niños que queráis para que cuenten sus cuentos y participen en este podcast, que es cuentoquetecuento.com, y que ya lo sabéis, el podcast, bueno, cuentoquetecuento.com es la página web, pero el podcast lo podéis escuchar cuando queráis, en el momento que queráis, y que el cuento entero del Patito Feo lo tenéis disponible en nuestro podcast. Y qué importante, vamos a recordar eso, Miguel, qué importante que se lo pongan para que lo escuchen, no les pongáis un vídeo, que lo escuchen para que ellos potencien la capacidad de imaginar, que es como nace este programa. Claro que sí. Gracias, Miguel Ortega. Esto es Cuento que te cuento. Ya sabéis, podéis suscribiros, podéis seguir escuchándonos, y es un placer para nosotros contaros eso, de lo que tratan los cuentos y el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Con Alfredo Arense.